Vendieron mi casa a mis espaldas, a mis propios padres, para pagar la boda de mi hermano, que costó $120,000. Me llamo Capitana Claire Donovan. Soy oficial financiera de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, actualmente estacionada en la base aérea Kadena en Okinawa, Japón. He volado por océanos, he gestionado presupuestos que podrían financiar pequeños pueblos y he sobrevivido a despliegues que la mayoría de los civiles ni siquiera podrían imaginar. Pero nada en mi carrera me preparó para la traición que no vino de enemigos en el extranjero, sino de quienes una vez consideré mi familia. La noticia llegó un martes por la noche, hora de Okinawa. Acababa de revisar un informe de logística cuando mi portátil sonó con una videollamada. Los rostros de mis padres llenaban la pantalla desde su cocina en San Antonio, Texas. Mamá brillaba como solo brillaba cuando estaba a punto de decirme algo que sabía que no me gustaría, pero creía que podía disfrazarse de alegría. Papá rondaba tras ella, con los brazos cruzados, sonriendo demasiado, la sonrisa de práctica que usaba cuando daba malas noticias como si fuera un regalo. Claire, cariño, mamá, empezó con ese tono monótono que reconocí al instante. Tenemos una sorpresa maravillosa. La boda soñada de Ethan se hará realidad. El lugar, la orquesta, todo lo que siempre ha deseado. Me recosté en la silla con un nudo en el estómago. Ethan, el bebé de la familia, el niño mimado que nunca había tenido un trabajo estable más de 6 meses, que se pasaba el día viendo videojuegos en streaming y publicando desvaríos motivacionales a medias en línea. ¡Qué sorpresa!, pregunté con voz más aguda de lo que pretendía. Papá se adelantó. Vendimos la casa, cariño. Tu casa, la del centro. Las palabras me cayeron como un puñetazo. Parpadeé, segura de haber oído mal por el fallo de la conexión internacional. ¿Qué? La propiedad de la calle Donovan. Mamá cantó alegremente. Conseguimos un precio excelente, más que suficiente para cubrir el gran día de Ethan y Sophie. De todas formas no la usabas, no estando destinado en el extranjero. Sentí un frío intenso. Esa casa no era solo una propiedad, era mi ancla, la prueba de cada entrenamiento a las 4 de Mesa KM, de cada noche que pasé encorvado sobre hojas de cálculo en la academia, de cada despliegue en el que me perdí la Navidad para poder enviar dinero a casa. Lo compré con disciplina y sudor y una seguridad que pensé que nadie podría quitarme. Técnicamente sí, tu nombre está en la escritura, interrumpió papá con la voz, con esa mezcla familiar de justificación y condescendencia. Pero lo hemos estado gestionando mientras estás fuera. Familias que ayudan a familias, y Ethan necesita esto. Su boda es única en la vida. Todos tenemos que hacer sacrificios. ¡Sacrificios! Esa palabra se retorció como una cuchilla. Pensé en los sacrificios que ya había hecho. Perderme cumpleaños, transferir la mitad de mi sueldo, estar en casa pagando las facturas médicas de papá, cubrir la matrícula de Ethan cuando reprobó su primera universidad. Pensé en las cartas de mamá agradeciéndome por ser la responsable, el silencioso reconocimiento de que había dado un paso al frente para que mi hermano pudiera seguir adelante. Y ahora esto. En la pantalla, Ethan apareció de repente, apartando a nuestros padres de un empujón. Su sonrisa era descarada. Claire, ¿no es perfecto? Sophie va a tener la boda de sus sueños en la finca Gran Paloma. 300 fuentes de champán para invitados, flores importadas. Va a ser legendaria. Y todo gracias a ti. Gracias a mí, mi casa, mi firma falsificada sin dudarlo, mi confianza robada a plena luz del día. Forcé mi voz a la neutralidad como me habían entrenado en las salas de interrogatorio. Felicidades, Ethan, dije rotundamente. Estoy seguro de que será inolvidable. Sin embargo, algo cambió en mi interior. Años de tragarme la decepción se endurecieron hasta convertirse en algo más agudo. Pensaron que aceptaría esta traición en silencio. No tenían ni idea de lo que era capaz la capitana Claire Donovan. Cuando la batalla llegó a casa, cerré mi portátil después de que la cara de regodeo de Ethan desapareciera. Pero el silencio no me tranquilizó, lo agudizó todo. La traición ya no era abstracta, estaba documentada, notariada, utilizada como arma en mi contra. Sabía que si me quedaba allí sentada, furiosa, me ahogaría en la ira. En cambio, cogí mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en meses. Janelle Brooks. Janelle y yo habíamos sobrevivido juntas a la academia.
Marchas y gélidas mañanas de Colorado, simulacros interminables, noches susurrando en las literas sobre familias que nunca acababan de entender las vidas que estábamos eligiendo. Se había vuelto loca tras ser comisionada para forjarse una carrera como abogada militar de gran perspicacia. Si alguien podía ayudarme a convertir la furia en acción, era ella. Aprendió enseguida. Claire, parece que alguien te acaba de soltar una bomba. Lo hicieron, dije con calma. Mis padres vendieron mi casa. Una pausa. Eso no es posible. ¿Tu nombre? Ya no. Hace años lo transferí a un fideicomiso militar que creé, Meridian Trust. Era un seguro para cuando me destinaran al extranjero. No lo saben. Falsificaron mi firma en la escritura antigua, pensando que nunca me defendería. Casi pude oírla respirar entre dientes. Eso es falsificación. Fraude electrónico. También, si se trataba de declaraciones digitales. Claire, eso es territorio de delito federal. Lo sé, respondí con una voz más fría de lo que esperaba. Y esta vez no los voy a rescatar. En mi escritorio mi teléfono volvió a sonar. Mamá estaba esperando en el buzón de voz. No escuché. Durante años había transferido dinero, casa, hipoteca, tarjetas de crédito, facturas médicas mientras vivía de comida del economato y hojas de papel estándar. Me dejaron seco y luego decidieron que mi casa era suya para intercambiar. Ya basta. Esto es lo que necesito, Janelle, dije. Presenta una orden judicial, congela cada centavo de esa venta y ayúdame a cancelar todas las transferencias pendientes que he estado haciendo. Pago de la hipoteca del coche hecho. Su tono era enérgico, pero en el fondo percibí la vieja lealtad. Envíame la documentación esta noche. Nos mudaremos antes de que se liquiden los fondos. Claire, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Me miré fijamente en la oscura pantalla del portátil. Mi uniforme colgaba en un rincón, impecable e inflexible. Bien, susurré. Ellos empezaron esta guerra. Yo la terminaré. Para cuando Janelle presentó la orden judicial y el banco confirmó la congelación, empezaron a aparecer las primeras grietas. Mi bandeja de entrada se iluminó como una pasarela en la noche. Los asuntos gritaban, pago urgente fallido y depósito rechazado. USAA había hecho justo lo que necesitábamos. Había bloqueado cualquier rastro de la supuesta venta hasta que se resolviera el fraude. La primera voz frenética no vino de mis padres, sino de un desconocido. Se acumularon una serie de mensajes de alguien llamada Vanessa Cruz. No reconocí el nombre hasta que abrí el primer correo electrónico. Capitán Donovan, estoy coordinando la boda de su hermano. Tenemos problemas con los pagos del lugar y los proveedores. ¿Podría aclararme qué está pasando? Soy organizadora de bodas, por supuesto, y no cualquier planificador. Su frase característica presumía de galanes políticos y clientes famosos. No tenía ni idea de que el brillante sueño que le había vendido a Ethan se basaba en papeleo falso. Minutos después, mi teléfono vibró con una llamada que dejé pasar al buzón de voz. Su voz sonó profesional pero tensa. Los depósitos a la herencia de Gran Paloma han sido rebotados 3 veces. La floristería se niega a entregar las rosas importadas hasta que se liquiden los fondos. La orquesta no mantendrá su contrato sin una transferencia inmediata. Necesito que alguien de la familia resuelva esto hoy. No devolví la llamada. En cambio, le reenvié el mensaje de voz a Janelle con una sola línea. Está empezando. Los mensajes grupales de casa llegaron rápidamente. Ethan me soltó en mayúsculas. ¿Por qué haces esto? ¿Estás celoso? ¿No quieres que sea feliz? Como si su felicidad fuera un derecho constitucional, pagadero en mi propiedad. Mientras tanto, mamá probó primero el azúcar, luego la culpa. Cariño, por favor, ayúdanos a suavizar esto. ¿Sabes lo mucho que esto significa para Ethan? Al no responder, su tono se agrió. Siempre ha sido difícil, no le arruines esto a tu familia. Los proveedores empezaron a retirarse. La antigua capilla revocó su reserva. El servicio de catering exigió dinero por adelantado. Los mensajes de Vanessa se acortaron, entrecortados, casi presa del pánico. Sentado en mi habitación, los revisé uno por uno, no con alegría, sino con la silenciosa satisfacción de la inevitabilidad. Habían optado por apostar por el fraude, y ahora las fichas de dominó caían una tras otra. Ethan pensó que estaba celosa. La verdad, ya estaba harta del silencio, y nada se derrumba más rápido que una boda construida sobre mentiras. Las cancelaciones de proveedores llegaron en oleadas, pero no me inmuté.
Cada zumbido de mi teléfono era otra ficha de dominó que se derrumbaba, otro recordatorio de que el silencio ya no era debilidad, era estrategia. Cuando llegó el último mensaje de Vanessa, prácticamente implorando claridad, supe que había llegado el momento de dejar que se devanaran los sesos. Redacté un correo electrónico con un archivo adjunto con 6 años de recibos, transferencias y extractos. Línea por línea, contaba la historia de mi familia, que nunca quiso admitir los pagos de la hipoteca que mantenían su casa en pie, las tarjetas de crédito que pagué mes tras mes, la matrícula que le permitió a Ethan pagar la universidad hasta que la abandonó, las facturas del hospital que cubrieron la cirugía de mamá, todo pagado con salarios de la Fuerza Aérea transferidos desde bases al otro lado del mundo. Mientras me llamaban tacaño, mientras susurraban que nunca les contaba que había estado financiando sus vidas. El asunto era simple, la verdad que te negaste a ver, le di a enviar. Casi de inmediato mi teléfono vibró con una llamada, no de ellos, sino del teniente coronel Marcus Hale, mi oficial al mando. Su voz era firme y cortante, como los oficiales de carrera nunca pierden. Donovan, me han informado. Dicen que has empezado a entregar los registros financieros familiares. Hay que andar con cuidado. Los aviadores no airean sus guerras personales en público. Podría afectar su ascenso. Por un momento, la culpa lo aguijoneó más que la ira. No se equivocaba. En la imagen de la Fuerza Aérea estaban de moda. Antecedentes limpios y serenidad bajo presión. Eso era lo que conseguía el rango. Ya veía la línea en mi evaluación. Permití que las disputas personales se reflejaran en mi posición profesional. Pero entonces apareció el último mensaje de Ethan en mi pantalla. Mi hermana celosa intentaba arruinarme la vida y el contestador de mi madre me acusaba de crueldad. Se me encogió el estómago. ¿Cuánto tiempo los había soportado mientras le decían al mundo que era fría? ¿Cuántos años había sido la benefactora silenciosa mientras coronaban a Ethan como el niño de oro? Me enderecé en la silla, con la chaqueta de mi uniforme colgando en la pared. Con todo respeto, señor, le dije a Hale que esto no es una guerra personal, es un fraude. Falsificaron mi firma, vendieron una propiedad que no les pertenecía. No puedo callarme porque el silencio protege el crimen. Hubo una pausa, luego un suspiro. Entonces sea preciso, Donovan, proteja el uniforme como se protege a sí mismo. Terminé la llamada, mirando fijamente el brillo de mi correo electrónico olfativo. Había cruzado la línea y no iba a dar marcha atrás. Por una vez la verdad era mía para usarla como arma, y tenía la intención de usarla. El silencio después de enviar el expediente no duró mucho. Como era de esperar, mis padres y Ethan no reaccionaron con vergüenza. Pasaron a la ofensiva. A la mañana siguiente, Janelle me envió una copia de la denuncia que habían presentado, acusándome de haber abusado de mi autoridad como oficial de la Fuerza Aérea para sabotear a mi propia familia. Al leerla casi me reí, no tenían pruebas ni fundamentos jurídicos, solo la desesperada manipulación de quienes se habían quedado sin excusas. Pero la manipulación tiene una forma de viajar más rápido que los hechos. Esa noche, un bloguero militar en Twitter publicó un titular que me revolvió el estómago. Capitán de la USAF acusa a sus padres de robo financiero. El hilo recibió miles de retweets. La mitad de los comentaristas me aplaudían por defenderme. La otra mitad me condenaban por sacar a la luz asuntos familiares privados. No había dicho ni una palabra públicamente, pero la historia ya no estaba en mis manos. Entonces llegó Ethan. Mi teléfono vibró con una notificación tras otra mientras él hacía una transmisión en vivo en Instagram, con lágrimas corriendo por su rostro bajo la luz del estudio. Mi hermana no quiere que sea feliz, sollozó frente a la cámara. Arruinó mi boda por celos y amargura. Vi los comentarios. Algunos fans le mostraban compasión, otros lo criticaban por creerse con derecho. La pantalla dividida de la opinión pública fue brutal y extrañamente satisfactoria. Lo que Ethan no sabía era que su prometida también estaba mirando. Más tarde esa noche recibí un mensaje directo de Sophie Lang, un nombre que no esperaba ver. Claire, ¿es cierto lo de la casa? ¿Y sabes algo sobre las tarjetas de crédito de Ethan? Dudé y luego respondí. Revisa los estados de cuenta conjuntos. Ha estado ocultando saldos. Una hora después, Sophie confirmó lo que ya sabía. Ethan había acumulado decenas de miles de dólares en deudas, ropa de lujo, viajes e incluso depósitos para una boda que no podía pagar sin robarme. Su último mensaje fue breve, contundente y desgarrador por su claridad.
No puedo casarme con alguien que miente así. Me recosté con el teléfono en la mano. La tormenta ya no era solo mía. Mis padres podrían difamarme. Ethan podría llorar, pero la verdad se desvelaba en tiempo real, y con cada titular, cada transmisión en vivo, cada mensaje de compromiso roto, las consecuencias solo se agravaban. Para cuando Sophie se alejó de Ethan, el daño ya era irreversible. Lo que empezó como una traición familiar se había convertido en algo mucho más grave. 2 tribunales, 2 jurisdicciones y un foco de atención que nunca quise. Primero llegó el juicio civil. Janelle estaba a mi lado, con su voz nítida, uniforme y aguda, desmontando todas las excusas que el abogado de mis padres intentaba esgrimir. La fiscalía presentó las pruebas con brutal precisión. Mi firma falsificada en la escritura, la transferencia de los documentos electrónicos vinculados a la laptop de papá, el rastro de cheques sin fondos y depósitos fallidos. Cuando les tocó hablar, mis padres no negaron las firmas, simplemente intentaron suavizarlas. Creíamos que la casa era un patrimonio familiar. Mi madre suplicó. Claire nunca estaba en casa, nos las arreglamos, pagamos el mantenimiento, era para el futuro de Ethan. El juez la interrumpió. Señora Donovan, no existe tal cosa como un patrimonio familiar cuando la propiedad legal está clara. La falsificación no es un delito, es un delito grave. Papá se ve más pequeño que nunca. Su voz retumbante se redujo a la defensa de un caballo. No pensamos que le importaría. Es militar, gana mucho dinero. La huelga de Gable fue despiadada. Papá recibió libertad condicional bajo estricta supervisión. Mamá, 18 meses de servicio comunitario y privilegios crediticios restringidos. Ethan fue condenado a cargos civiles por daños y perjuicios y restitución. Los fondos de la boda fueron confiscados y la administración de Gran Paloma anunció su cancelación en cuestión de horas. Pero mi calvario no terminó ahí. Como los documentos falsificados incluían formularios notariados relacionados con mi subsidio de vivienda militar, la Fuerza Aérea convocó una revisión disciplinaria. Me senté bajo luces fluorescentes ante un panel de oficiales, con expresiones indescifrables. Por un momento me sentí completamente desnuda. No era el capitán Donovan, sino una hija cuya vergüenza familiar se había filtrado en su uniforme. Janelle volvió a hablar por mí, firme y firme. El capitán Donovan tomó todas las medidas necesarias para proteger sus bienes. Ella es víctima de un fraude, no su artífice. Hacerla responsable de los crímenes de sus padres socava la confianza de todos los aviadores en el sistema creado para protegerlos. El panel deliberó menos de una hora. Su decisión no implica ninguna acción contra mi historial. Mi paquete de ascenso continuaría. Afuera del juzgado, vi a Ethan desplomado solo en las escaleras. El teléfono, el esmoquín oscuro, el depósito no reembolsable, el prometido se había ido. Por primera vez, no sentí rabia, no sentí nada en absoluto. La boda estaba muerta, las mentiras habían sido expuestas, y el uniforme que llevaba seguía intacto. El veredicto debería haber sido el final, pero las consecuencias suelen multiplicarse. En cuestión de semanas, las réplicas golpearon con más fuerza que cualquier Gable. La primera fue la casa, su casa, no la mía. La misma casa que había mantenido a flote discretamente durante años con transferencias automáticas. Sin esos pagos, la hipoteca entró en impago rápidamente. Las notificaciones se acumularon hasta que el banco cerró la puerta principal con candado. Los vecinos susurraban. Lo que una vez fue el orgullo de la familia Donovan se convirtió en otra estadística de ejecuciones hipotecarias. El colapso de Ethan vino después. Con Sophie desaparecida y los vendedores arrastrándolo por las redes sociales, su marca de influencer se desmoronó de la noche a la mañana. Los seguidores que le quedaban ya no eran fans, eran espectadores de una humillación pública. Capturas de pantalla de sus crisis nerviosas en directo se hicieron virales. Los memes se burlaban de sus lágrimas. La misma audiencia que ansiaba lo convirtió en el blanco de las bromas. Luego estaba Vanessa Cruz, la organizadora que antes se jactaba de encargarse de las galas del gobernador, ahora demandaba a mi familia por incumplimiento de contrato y daños a la reputación. Los periodistas ayudaron a publicar fotos de mis padres saliendo del juzgado. Ethan se escondía bajo una sudadera con capucha, mientras los titulares gritaban: boda de ensueño termina en escándalo de fraude. Mi teléfono vibró sin parar con periodistas pidiendo comentarios. Nunca contesté. Sin embargo, dentro de la Fuerza Aérea la presión era más silenciosa pero más intensa. Susurros en el pasillo.
preguntas sobre si mi vida personal mancharía el uniforme. Fue entonces cuando intervino el teniente coronel Marcus Hale. En la reunión matutina del personal, con la mitad del escuadrón observando, lo dijo sin rodeos. El capitán Donovan ha mantenido la integridad que se espera de cualquier oficial. Lo que otros hicieron en su nombre no cambia eso. Sus palabras silenciaron los chismes como un rayo. Para mí, el alivio fue complejo. No había pedido que me defendieran, pero oírlo en voz alta me recordó por qué usaba el uniforme, no por ellos, sino por mí, por la disciplina que me ayudó a superar la traición sin derrumbarme. Mientras tanto, mi familia se desmoronaba en tiempo real, en bancarrota, humillados, luchando contra demandas que no podían permitirse. No me regodeé, tampoco los rescaté, simplemente observé desde Okinawa, con el teléfono vibrando con alertas de noticias que ya no habría. Habían prendido fuego a sus propias vidas. Lo único que hice fue dejar de alimentar un fuego que estaba destinado a arder. Cuando los titulares finalmente perdieron fuerza y el nombre de mi familia desapareció del ciclo informativo, el silencio se sintió casi extraño. Estaba de vuelta en mis aposentos en Okinawa, la misma habitación estéril donde todo había comenzado. La llamada, la conmoción, el desenlace. Esta vez, sin embargo, el silencio no era sofocante, era limpio. Recibí un correo electrónico del cuartel general. Mi paquete de ascenso seguía intacto. Capitán Claire Donovan, elegible para ascender a mayor. Me quedé mirando la pantalla, con una extraña mezcla